Vamos a hablar acerca de las preguntas que podemos incluir en algunos de los instrumentos para realizar el estudio del clima laboral. Recuerden que teníamos distintos instrumentos que podemos utilizar, pero para ello siempre es necesario plantearse alguna interrogante. Entonces vamos a ver aquí algunos ejemplos y los vamos a analizar con la intención de que ustedes tengan esa expertise que se necesita en el momento de definir o de analizar o de modificar algunas preguntas que dirigen ya sean nuestros cuestionarios, encuestas, grupos focales, entrevistas, etcétera, y que realmente tenemos que hacerlas de la mejor manera para que tengan el resultado que estamos esperando. Porque muchas veces planteamos una pregunta, la comprendemos perfectamente, pero los usuarios comprenden otra cosa o el entorno no está de acuerdo con esa consulta que hacemos, entonces estamos perdiendo recursos valiosos de la organización. Así que vamos a empezar un ejercicio en donde vamos a revisar algunas propuestas de pregunta para ver qué criterio nos merece. Tenemos aquí una pregunta, vamos a ver cómo la analizamos. Dice, la organización cuenta con planes y acciones específicos destinados a mejorar mi trabajo. Realmente esa es una pregunta importante. Depende de qué dimensión del clima laboral queremos estudiar, la podemos incluir o no la podemos incluir. Lo que quiero es que veamos dos cosas. Una, el contenido de esa frase, de que puede ser una pregunta también, y que está referida a que si yo conozco, ¿verdad? Es un poco de conocimiento, si yo sé que existen, porque puede ser que en la organización existan esos instrumentos, pero yo no los conozco. Entonces, cuando yo conozco que en mi organización existen planes y acciones para mejorar mi trabajo, me siento mucho más respaldada, me siento mucho más cómoda, sé que están dentro de la organización esforzándose para que las condiciones de trabajo sean mejores, pero si o no existen o no sé que existen, que son dos cosas distintas, entonces puede ser que eso esté afectando el clima laboral, ¿verdad? Estamos en dos escenarios diferentes. Cuando existe esa intención por mejorar mi trabajo o cuando no existe. Realmente yo recuerdo haber estado en lugares trabajando donde no había una intención de hacer una mejora en lo que es básicamente el trabajo de los colaboradores, no las condiciones de trabajo, no en general, no metas, no objetivos, sino exactamente en generar un bienestar dentro de lo que es el tema laboral, que eso es tan importante e impacta tanto en lo que es el clima laboral. Entonces, bueno, la pregunta está bien planteada o no está bien planteada. Eso es lo que siempre tenemos que estarnos cuestionando. Tenemos que someterla al análisis de diversas personas para que nos digan qué es lo que entendemos. Vean que yo hablé de bienestar, ¿verdad? De esa comodidad en mi lugar de trabajo. Ahí no dice eso, ¿verdad? Dice destinados a mejorar mi trabajo. ¿En qué sentido? ¿Verdad? Tenemos que ser más explícitos. ¿En qué sentido quieren mejorar mi trabajo? ¿Ergonómicamente? ¿Salarialmente? ¿Con directrices más claras? Siempre que yo hago una pregunta, debo de cerrar portillos, como decimos, ¿verdad? Debo de dejarla tan clara, como que la respuesta me va a decir a mí específicamente lo que yo pregunté sin interpretaciones, que es lo que yo acabo de hacer. Cuando yo les digo que si se preocupan por mí, por mi bienestar, por mí, ¿verdad? Entonces estoy haciendo una interpretación. Eso no me va a valer a mí para una posible tabulación de datos. Eso no me va a valer a mí para determinar una calificación del clima laboral, porque eh, estoy haciendo interpretaciones, estoy haciendo análisis y asimismo el evaluador, ¿verdad? El colaborador que nos ayude a completar esta encuesta o participe del grupo focal, etcétera, podría basar su argumento o su respuesta en algo que no dice la pregunta. Entonces, volviendo al tema, la pregunta debe ser clarísima. Este es un ejemplo de alguna pregunta que puede quedar un poco ambigua. Pues la pregunta en general está bastante bien, pero tiene cierto nivel de ambigüedad que no es conveniente.
Por eso es que siempre tenemos que revisarlas y no solamente los que diseñamos las preguntas, ¿verdad? Sino otras personas para que el tema sea más objetivo. Los que escriben dicen que los autores se enamoran de su texto, por eso no le encuentran a veces los errores y eso es preocupante. Hay que realmente hacer un análisis y una lectura objetiva de las frases, de las preguntas que se sometan a este tipo de evaluación. Lo otro que quería ver en esta pregunta y en todas las que vamos a ver adelante es el tema de la escala, ¿verdad? El tema de la escala de Likert, en este caso dice nunca, casi siempre, a veces, siempre, con cierta frecuencia. De manera que independientemente de los calificativos que ustedes quieran otorgarle a la escala, para no hacerla numérica, porque sí entiendo que muchas veces no quieren que la escala sea numérica y está bien, no necesariamente tiene que ser un tema de números, puede ser un tema cualitativo. Y entonces ahí lo importante es que también tengamos claramente establecido qué significa cada uno de los calificativos, qué significa con cierta frecuencia. Entonces, que eso siempre sea muy claro. La escala siempre debe ser muy clara para precisamente también poder obtener los resultados más objetivos posibles. Aquí tenemos otra pregunta un poco más específica. Dice, en relación a las condiciones físicas de su puesto de trabajo, entre paréntesis, iluminación, temperatura, ventilación, espacio, volumen de ruidos, etcétera, ¿usted considera que es muy confortable, es apenas soportable, es incómodo o es muy incómodo? Eh, Aquí encerramos aspectos relacionados con esa parte eh, física de la planta de trabajo, del espacio de trabajo, que también obviamente esto afecta el clima laboral, o sea, una persona que esté sometida a un volumen de ruido exageradamente alto, imagínense ustedes cómo se siente en su lugar de trabajo. Llega el momento en donde dice, bueno, aquí ya yo no puedo estar porque yo no me puedo concentrar, esto es un escándalo terrible, las 8 horas de trabajo y sencillamente no puedo con esto, o sea, perfecto. Entonces, todos estos aspectos hay que valorarlos. A mí me parece que en general es una afirmación que se está haciendo para que las personas determinen si esos aspectos son relacionados con el confort, muy confortable, es apenas confortable, es soportable, es incómodo o es muy incómodo. Entonces, nos permite obtener información también muy enriquecedora con respecto a las condiciones de trabajo de las personas. Eso es un aspecto básico. Hoy en día tenemos otras cosas, ¿verdad?, que podemos incorporar. Ahora, si aquí hay que tomar decisiones muy claras en cuanto a las dimensiones, yo voy a insistir siempre en esto. Si nosotros tomamos como una dimensión de trabajo el tema de salud ocupacional, esa puede ser una dimensión para evaluar el clima laboral. Para mi concepto, personalmente, esta es una pregunta en donde yo, si decido irme por el tema de salud ocupacional o en el tema de aspectos relacionados con el espacio físico, infraestructura, etcétera, entonces lo haría más específico. ¿Por qué? Porque si yo aquí estoy preguntando iluminación, temperatura, ventilación, espacio, volumen de ruidos, ¿verdad? No sé si ya me van comprendiendo. Lo que pasa es que voy a tener una respuesta global. Y aquí también es muy importante el diagnóstico. Si yo ya tengo diagnosticado que el asunto es prioritario dentro de lo que es el clima laboral relacionado con este tema, si es una prioridad, entonces yo me voy a centrar en eso. No necesariamente solo en eso, pero me voy a centrar en eso como una prioridad. Y entonces cuando yo defino que hay una prioridad en clima organizacional o clima laboral, lo que yo voy a hacer es obtener información muy detallada para que pueda servirme realmente para la toma de decisiones, porque esta pregunta, aunque se ve así de bonita y ustedes me van a decir, profesora, está bien, no está bien, porque me da a mí un dato global. Sí, con respecto a las condiciones físicas, podría ser. Luego yo lo podría preguntar en un cuestionario y lo podría detallar en un grupo focal.
o en una entrevista. Eso estaría muy bien. Para después darme cuenta de que o el problema es la iluminación, o el problema es la temperatura, o el problema es la ventilación, o el problema es el espacio, o el problema es el volumen de ruido, o en qué nivel cada uno de esos aspectos está incidiendo en lo que es el clima laboral. ¿De acuerdo? Ven ustedes que depende cómo yo utilice la información, como yo plantee las interrogantes o las afirmaciones para hacer análisis, entonces yo voy a obtener datos y esos datos me tienen que servir a mí para tomar decisiones. Por lo tanto, no puede ser que yo haga esta pregunta cuando la prioridad es el tema de la salud ocupacional y yo diga, bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? Porque ya pregunté esto, pero resulta que condiciones físicas salió pésimo, todo el mundo lo evalúa mal, pero ¿cuál es el problema que voy a abordar de primero? Yo no puedo solucionar temperatura, ventilación, espacio, volumen de ruidos, iluminación al mismo tiempo. ¿Qué es lo que voy a abordar de primero para que la gente diga, mira, hicieron un estudio de clima laboral y lo hicieron también hecho que ya arreglaron el problema de la iluminación, que era lo peor que había aquí? Bueno, pero ¿cómo me doy cuenta yo que el problema principal era la iluminación si yo tengo eso dentro de un combo que a mí no me permite identificar prioridades dentro de lo que denominamos condiciones físicas? A eso me refiero yo con detenernos y analizar muy bien qué es lo que queremos, cuál es el objetivo del estudio para poder realmente hacer una propuesta de mejora del clima laboral efectiva. Y eso es lo que la gente siempre va a estar esperando. Si yo hago una evaluación del clima, tengo que dar una respuesta, no solamente rápida, sino una respuesta que venga a generar una propuesta de mejora, de realmente que genere ese bienestar a los trabajadores. Entonces es muy importante saber qué resultados voy a obtener y cómo los voy a manejar. Como les digo, una opción puede ser plantear esta pregunta de manera general y hacer un focus group, un grupo focal, perdón, o hacer una entrevista a algunas personas para profundizar y decir, bueno, ahora sí, esta área salió terrible, veamos a ver cuáles son las prioridades, qué es lo que aquí los aqueja más, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de valoraciones hay que hacerlas en este tema necesariamente. Esta otra pregunta nos dice, ¿su jefe inmediato tiene una actitud abierta respecto a sus puntos de vista y escucha sus opiniones respecto a cómo va a llevar a cabo sus funciones? Entonces, aquí abiertamente estamos evaluando liderazgo, la dimensión del liderazgo. Cuando yo pregunto con respecto a su jefatura, eh, y pongamos un escenario dramático en el cual hay problemas de liderazgo. Entonces, si yo le pregunto a esas personas que tienen que lidiar día a día con una jefatura que no tiene el liderazgo adecuado, eh, que si su jefe o su coordinador tiene una actitud abierta, ¿verdad? En cuanto a sus puntos de vista y a cómo llevar a cabo sus funciones, si se da esa conversación, si nos ponemos de acuerdo, si conciliamos posiciones, si yo me siento cómodo con esa persona porque me escucha, ¿verdad? Cuando yo le doy las indicaciones o le digo cómo se puede hacer mi trabajo, etcétera, los colaboradores van a estar esperando que se dé una mejora significativa de este aspecto. Siempre les recomiendo, si no hay posibilidad de hacer un movimiento de personal o de realmente comprometerse a desarrollarle esas habilidades al líder, mejor no preguntemos esto. O sea, yo siempre estaré en contra de generar falsas expectativas con un estudio de clima laboral. La opinión de los colaboradores es sumamente valiosa y respetable, muy respetable. Eh, Así que si yo les presento a ellos una consulta y ellos amablemente la completan de manera sincera, de manera comprometida, eh, lo que yo debo de hacer es generar una mejora significativa. Si yo no puedo comprometerme a mejorar el liderazgo, lo vamos a dejar así, mejor, fuera de escena, mejor. Imagínense ustedes,
y creo que algunos lo hemos vivido. Hay personas que no van a desarrollar la competencia de liderazgo durante toda su vida laboral, no la van a desarrollar porque tienen condiciones totalmente limitadas en cuanto a lo que es liderar. Hay otras que sí pueden avanzar en el tema, hay gente muy abierta, gente muy comprometida, aunque tenga debilidades, aunque tenga problemas de liderazgo, se comprometen a mejorar, a desarrollar ese liderazgo, a realmente a hacer un trabajo interesante con su liderazgo. Hay otros que no, entonces hay que saber muy bien qué posibilidades se tienen o qué posibilidades no se tienen para aventurarse a plantear una pregunta como esta, porque lo que sí les puedo garantizar es que los colaboradores van a estar esperando que algo bueno pase, que le cambien al jefe o que lo manden a una actividad para que esa persona pueda desarrollarse o que le hagan todo un plan de desarrollo competencial o que pase algo con esa persona que realmente la cambie para que realmente se vea un efecto directo en el tema del bienestar en el trabajo, en el tema de ese respeto para cómo voy a desarrollar mis actividades, en el tema de que me escucha abiertamente en cuanto a mis puntos de vista, podemos conversar, ponernos de acuerdo, establecer metas, objetivos, prioridades, etcétera. Entonces, es importante hacer esa valoración en este caso. Otra pregunta. ¿Considera que su remuneración está por encima de la media en su entorno social fuera de la empresa? Es una pregunta interesante dentro de lo que es el tema remunerativo. Y cuando le preguntamos a una persona que si su remuneración estará por encima de la media de su entorno social, entonces podríamos obtener información para varias cosas. Bueno, estar seguros de que realmente yo sí estoy pagando por encima de la media. Eh, Puede ser que si yo aplico un instrumento como este a toda la población, habrán personas que no entienden de qué le estamos hablando, que eso es otra cosa que hay que valorar, a quién va dirigido el instrumento para plantearlo en un lenguaje y de una manera en la que todos comprendan qué significa lo que yo estoy preguntando o planteando. Entonces, hay que tomarlo muy en cuenta. Pero igual que en la pregunta anterior, yo les hago la observación. ¿Qué pretendemos con esta pregunta? Somos una organización que paga por encima de la media, entonces queremos saber que los colaboradores están conscientes de eso. Eso estaría muy bien. Eh, Sin embargo, es de poca utilidad para mi criterio, porque aquí estamos tratando de obtener información que nos diga cómo está valorado el clima. eh, una pregunta como esta, que es más que todo de conocimiento, de si mi salario está por encima o por debajo de la media, eso es puro conocimiento, pero no me está diciendo usted está satisfecho con su remuneración o usted está disconforme porque desde hace mucho tiempo no tiene un aumento salarial, etcétera, ¿verdad? Entonces, es una pregunta más como de conocimiento. Pero bueno, habría que ver cuál sería el objetivo de plantear una pregunta como esta, porque preguntas hay, pero por miles, ¿verdad? Pero entonces, aquí es interesante lo siguiente. Les decía con respecto a algo muy similar que les acabo de comentar en la pregunta anterior, y está relacionado con usted podrá hacer una mejora en caso de que las personas consideren que el salario está por debajo de la media. Usted se compromete entonces a hacer un estudio salarial para darse cuenta entonces de que su empresa tal vez en algún momento empezó estando por encima de la media, pero que ya no. Usted se compromete entonces a ofrecerle al personal la posibilidad de hacer un estudio salarial y no solamente, obviamente, hacer el estudio por hacer el estudio, sino hacer el estudio para ajustar los salarios. Vean qué interesante. Entonces, una cosa lleva a la otra porque yo no hago un estudio salarial para guardarlo. Por supuesto que no. Entonces, estoy en condiciones de las dos cosas, de hacer el estudio y de ajustar los salarios, o mejor dejamos el tema así, de verdad. O sea, sinceramente se los digo, porque realmente es muy complicado
si a mí me preguntan por el salario, inmediatamente yo estoy generando una expectativa enorme con respecto están preocupados, van a darse cuenta de que tal vez no estamos por encima de la media y nos van a ajustar para llevarnos a estar por encima de la media. Esa es una expectativa lógica y no queremos personal con falsas expectativas que luego vayan a desmotivarse porque el estudio no surtió el efecto que ellos esperaban. Aquí es donde está el tema en donde yo realmente paso por un filtro todas estas preguntas y digo, bueno, ¿es adecuado o no es adecuado? Inclusive las dimensiones, tengo que valorar dimensiones. La dimensión de remuneración la voy a analizar, la voy a estudiar o mejor no, mejor la dejo así. ¿De acuerdo? Entonces son cosas que realmente hay que analizarlas con muchísimo cuidado. Aquí estamos hablando de otro tema, dice esta pregunta, ¿cómo calificaría su nivel de identificación con la organización? Me identifico mucho, ¿verdad? Muy alto, alto, regular, bajo o muy bajo. Y aquí hago otra observación con respecto a la escala que tiene esta pregunta. Es conveniente empezar siempre de lo positivo a lo negativo. No estamos acostumbrados a ver escalas, o por lo menos los seres humanos no valoramos tan bien las escalas que empiezan con lo peor al principio. Entonces, en eso hay que tener cuidado. Siempre empezamos por muy alto, alto, regular, bajo o muy bajo. Entonces, es parte también del estudio de esta pregunta. Identificación con la organización. Estoy organizada, estoy identificada con la organización. Yo, si yo hubiera hecho esa pregunta, pondría mucho, ¿verdad? ¿Cuánto identificada? Muchísimo estoy identificada. O no estoy identificada con la organización, pero también esto lo mencioné en una pregunta anterior dependiendo del nivel al cual yo le voy a presentar este instrumento o esta pregunta, independientemente del instrumento que utilice, eh, irán a comprender todos en la organización de todos los niveles ocupacionales a qué se refiere esta pregunta. Bueno, eso vale la pena reflexionarlo porque no necesariamente alguien va a saber qué es la identificación con la organización. Entonces siempre, si necesitamos poner una explicación, mejor ponemos la explicación y ya sabemos que la persona va a responder en función de esa definición, aunque existan otras, pero esa es mi definición, eso es lo que yo estoy esperando que me respondan y entonces ya con eso yo me quito el problema de que me vayan a responder algo que yo no estoy esperando que me digan, ¿de acuerdo? Entonces hay que también valorar bien este tema. Esta pregunta dice, ¿cómo calificaría su nivel de satisfacción con el trabajo que realiza en la organización? Me parece una pregunta bastante adecuada, me parece una pregunta importante. ¿Qué tan satisfecha estoy yo con el trabajo que yo realizo? Eso es importante. Parece que en general está bien planteada, es una pregunta que se puede utilizar. ¿Cómo califico yo mi nivel de satisfacción con el trabajo? Bueno, muy alto. Mi nivel de satisfacción con el trabajo es muy alto o es alto, o es regular, o es bajo, o es muy bajo. Nada más invertiría un poco la escala para empezar con los puntos más altos al inicio. Pero en general me parece bien la pregunta y me parece bien la escala que se utiliza de manera cualitativa. Eh, Sin embargo, también voy a decirles otra cosa. Cuando estamos tratando de eh, aprovechar un instrumento de consulta, porque les he dicho muchas veces que me gustan los instrumentos cortos, porque después las personas de la pregunta número 20 ya responden en automático, entonces yo prefiero cambiar esta pregunta por otra cosa que a mí me dé más información para poder actuar, para poder mejorar el clima laboral. Por ejemplo, me siento satisfecha con el trabajo que realizo en mi organización mucho, ¿verdad? Estoy muy satisfecha. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, yo preferiría que a mí me pregunten que si en la organización se valoran los aportes que yo hago de manera extraordinaria a mi labor rutinaria. Entonces, yo estoy feliz porque yo propongo un proyecto y me dicen, ay, sí, Gabriela, venga, hagamos ese proyecto. Entonces digo, qué maravilla, ¿verdad? Me siento muy satisfecha con la labor que hago aquí porque están tomando en cuenta mis aportes extraordinarios a mi labor
normal o tradicional, ordinaria. Entonces ahí ya yo tengo una información que específicamente me dirige a mí, de qué manera puedo actuar para seguir fomentando eso o para poder mejorar eso si es que no se toma en cuenta la opinión de los demás, eh, o las ideas que se proponen no se toman en cuenta o no hay un canal adecuado para escuchar esas propuestas. En fin, lo que les quiero decir es que tenemos que entrenarnos en el tema de las preguntas. Ese es mi objetivo con este corto video. Tenemos que entrenarnos en el tema de las preguntas. Yo no puedo preguntar por preguntar. Yo no puedo cargar mi herramienta de trabajo con cosas que no me van a agregar valor al análisis de cómo está el clima laboral en mi organización. Yo no puedo permitirme incorporar preguntas que no agreguen el suficiente valor. Eso es sumamente importante. Cada vez que hagan una pregunta, piensen en el resultado y en lo que ustedes van a establecer como un plan de mejora. Y entonces ahí ustedes van a tener una forma de dimensionar, esto me sirve o no me sirve, no, a lo mejor lo dejo pasar, ¿verdad? Tuve una brillante idea, pero mejor no la voy a incluir en las preguntas, porque voy a dejar espacio para otra cosa que realmente me genere a mí valor dentro de la organización para poder hacer una mejora significativa, que es lo que al final yo quiero hacer. ¿De acuerdo? Esto sí es algo importante, me parece a mí. ¿Cómo calificaría su nivel de satisfacción por pertenecer a la organización? Esto me dice mucho. De hecho, hay un tema de motivación que tiene que ver con sentido de pertenencia. Dicen que si la persona tiene sentido de pertenencia, va a estar motivada y su desempeño va a ser mejor. Cuando la persona tiene sentido de pertenencia, está satisfecha por pertenecer a esa organización en particular. Ustedes han visto que a veces preguntan, ¿usted recomendaría a alguien para que trabaje en este lugar? Y mucha gente dice no. Entonces, cuando yo tengo satisfacción por pertenecer a esta organización y me hacen esa pregunta, claro, todo mundo que se venga a trabajar aquí, este lugar es una maravilla. Aquí uno se siente bien, se le pasan las horas volando, es muy satisfactorio ver cómo sus ideas se ponen en marcha. Aquí hay trabajo en equipo, aquí no hay egoísmo de los compañeros, las jefaturas son respetuosas, pagan bien, en fin, me siento súper satisfecha con pertenecer a esta organización. Por el contrario, ¿verdad? Ya sabemos qué pasa si no estoy satisfecha. Entonces me parece que es una pregunta valiosa, dependiendo también, les digo, no es que la van a poner así porque es muy valiosa, ¿no? Sino que tenemos que circunscribirnos al tema de las dimensiones que hemos elegido y, más importante que ello, a el diagnóstico que ya hemos elaborado desde el inicio y que nos va guiando con respecto a qué preguntas y qué dimensiones vamos a incorporar. Eso es una guía muy importante, ¿verdad? Desde el diagnóstico hacia dónde vamos y entonces qué dimensiones elijo y ahora sí, qué preguntas hago. El diagnóstico por eso es vital, que es lo que vimos al principio del curso. Bueno, si estuviéramos en una clase presencial, yo les digo, ¿qué opinan de esa pregunta? Y ya ustedes me podrían dar la respuesta, ¿verdad? Ya ustedes me dirían, no, no hay que preguntarla. Si no vamos a mejorar salarios, mejor no preguntar. Esta es otra pregunta. Y vean que yo solo tomé de un estudio de clima laboral y realmente que yo no hice, ¿verdad? Es que hay muchos estudios. De hecho, vamos a analizar algunos para que ustedes puedan ir desarrollando esa expertise en el tema de valorar instrumentos, de analizar preguntas, de plantear preguntas, porque esto es un tema muy lindo, el clima laboral, además es súper necesario e importante, pero que ustedes sí efectivamente pueden manejar dentro de su organización. Ustedes pueden hacer un estudio de clima laboral, pero esta es una de las partes que vieran que no parece ser tan complicada y es una de las que yo me atrevo a decir que es más complicada. O sea, saber qué preguntar. Eso es así como la clave para que el estudio realmente tenga los resultados esperados y puedan ustedes trabajar en una mejora significativa, que es una de las partes importantes de todo el tema de estudio de clima laboral. Entonces, eh, ustedes tienen que tener ese ejercicio, ¿verdad? Esa práctica tan importante. Y aquí preguntan, ¿las remuneraciones están al nivel de los sueldos de mis colegas en el mercado?
para que entonces me van a preguntar si yo sé que mis amigos ganan más que yo y entonces para qué me preguntan si aquí no me van a arreglar mi remuneración. Es una cuestión como así, ¿verdad? Que realmente puede más bien lastimar al colaborador. Tras de que sabe que no le pagan lo que ganan los otros, todavía le preguntan. Digamos, en un escenario muy negativo, podría ser que más bien quieran reforzar la parte positiva, como les mencionaba en el ejemplo anterior, de que vean, sus colegas ganan menos. Entonces, más bien, motívese, ¿verdad? Pero ese no es generalmente el espíritu del estudio de clima laboral, sino más bien determinar lo que no está bien para poder realmente mejorarlo. Eso es lo más importante. Aunque, ya, y si se elige analizar el tema de las remuneraciones y puedo preguntarlo, y además yo sé que está bien y va a poder generar una buena calificación, pues también, ¿verdad? Se trata de ir haciendo un equilibrio en este tema. Todo dependerá del diagnóstico que se realice. Todo dependerá del diagnóstico que se realice. Entonces, eso realmente es muy valioso. Aquí esta es una de mis favoritas preguntas. No tal vez como esté planteada, ahorita la vamos a analizar, sino el tema de las relaciones interpersonales. Para mí, y los que me han escuchado en clase lo saben, siempre lo digo, o sea, los problemas en las organizaciones no son por infraestructura, normalmente no son por equipo, no son por sistemas, no son por inversiones de la empresa o de la organización. Los problemas normalmente son por cuestiones interpersonales, entre compañeros, entre jefaturas, entre algunos agentes externos de la organización, en fin, esas relaciones interpersonales realmente son lo que genera malestar, conflicto, desmotivación, eh, incomodidad. Ya lo sabemos porque todos hemos estado en diferentes organizaciones trabajando y sabemos de qué les estoy hablando. Entonces, es muy importante y casi siempre, es la experiencia que yo tengo, casi siempre se incluye el componente de relaciones interpersonales precisamente por eso. Entonces, como les decía hace un rato, si no vamos a poder hacer nada por las jefaturas que ya tenemos, ¿verdad? Porque tal vez hay inconvenientes para sustituirlas o para que desarrollen competencias, en fin, y las tenemos que dejar por ahí quedititas. Esta es una buena oportunidad de eh, traer aquí información relacionada también con las jefaturas, porque estamos aquí dentro del tema de las relaciones interpersonales, que aquí se plantea entre compañeros, pero podríamos establecer dentro no de la dimensión liderazgo, sino dentro de la dimensión comunicación, podríamos establecer cómo es perdón, no comunicación, sino relaciones interpersonales. Podríamos incluir esta pregunta o una pregunta similar en cuanto a las jefaturas. Yo siempre les digo, si no vamos a analizar liderazgo, por lo que les digo que es muy complejo, podemos incluir dentro de algunas otras dimensiones algunos temas de liderazgo de una manera más sutil. Siempre esa información nos va a dar un buen resultado, nos va a dar un insumo para poder tomar decisiones. Entonces es importante también tener eso claro, que muchas veces dicen, ay, pero yo necesito preguntar si los jefes tienen una buena comunicación. Bueno, utilicemos entonces la posibilidad de analizar la dimensión de comunicación, ahí incorporamos una pregunta de la comunicación de los líderes. Entonces, ven, no tenemos que tener la dimensión de liderazgo porque tal vez genera falsas expectativas, pero la podemos incorporar dentro de algunas otras eh, dimensiones con las que sí me puedo comprometer a hacer un cambio. O sea, yo tal vez no pueda modificar el liderazgo de una persona, pero sí puedo mejorar la comunicación de una jefatura o de las jefaturas. Eso sí lo puedo hacer más fácilmente. O sea, con normas claras, con políticas, con eh, canales de comunicación oficiales dentro de la organización, protocolos, en fin, yo puedo forzar a que la comunicación a todo nivel sea buena, pero más entre colaboradores y jefaturas o coordinaciones. Entonces, es un tema interesante. La relación entre compañeros es fundamental, volviendo a la pregunta, es fundamental. O sea, tenemos que saber cómo está esa relación entre compañeros de trabajo. Eso es
Hay a veces, es muy interesante porque a veces hay lugares donde algunas condiciones no son muy positivas para el trabajador, pero las relaciones interpersonales son muy buenas y eso sostiene el equipo de trabajo. Es tan unido, es tan cordial, es tan respetuoso el equipo de trabajo que eso sostiene para muchas otras cosas. Entonces es importante saber si esas relaciones interpersonales están bien o no. Entonces ahí podemos también tener una muy buena oportunidad de estudio. El nivel de compromiso por apoyar el trabajo de los demás en la organización es muy alto, alto, regular, bajo, muy bajo. El nivel de compromiso de quién, empezaríamos por ahí. Me parece que es una pregunta muy buena. Me parece que cuando nosotros en una organización nos sentimos apoyados por los demás compañeros y por las jefaturas, es algo maravilloso, es buenísimo, o sea, saber que yo tengo apoyo, tengo colaboración, tengo eh, esa lealtad inclusive, ¿verdad? Es una maravilla tener ese tipo de condiciones en el trabajo. Entonces me parece a mí que es muy bueno preguntar por ese nivel de compromiso para apoyar el trabajo de los demás. Sí establecería algo más específico. Tal vez pondría a nivel de compromiso de mis compañeros de trabajo. Eso podría ser de mis compañeros de trabajo. O el nivel de compromiso de mi jefatura por apoyar mi trabajo. Eso puede ser. O sea, siempre piensen en eso. Ya se los he dicho varias veces. Siempre piensen en eso. Pensemos en qué resultado me va a dar esa pregunta y eso para qué me va a servir. Y siempre todo tiene que servir para hacer una mejora significativa del clima laboral. Entonces, que no se me quede información que me haga falta, que no descubra yo que esa pregunta estaba incompleta, que esa pregunta me dio información tan general que no me sirve para tomar decisiones. Podemos plantear muchísimas preguntas, podemos buscar en la red incluso ya encuestas hechas de clima laboral, podemos definir muchísimas preguntas, escribirlas nosotros también. Realmente esto es una práctica, es siempre analizar cuál es el objetivo de esa pregunta, qué insumo me va a dar esa pregunta y cómo me va a contribuir a mí ese insumo para poder hacer una mejora del clima laboral. Toda esa información realmente la tengo que tener clara, tengo que estar muy clara de la información y de los datos que yo voy a extraer a partir de esa pregunta y eso para qué lo voy a utilizar y si me es suficiente o no me es suficiente o lo que es peor, si no me va a agregar valor a mi estudio de clima laboral, que esto sí es terrible, ¿verdad? Porque tenemos que siempre estar más bien recortando preguntas para eso, para no hacer un instrumento muy extenso. Pero les dejo estos tres criterios para que ustedes también se los apliquen a cada una de las preguntas que ustedes están diseñando o que van a incluir en una encuesta, en un cuestionario. La primera tiene que ver con la pertinencia. ¿Es pertinente esa pregunta? Esa pregunta responde a la problemática que yo diagnostiqué de previo. Es pertinente para este estudio, es pertinente para esta dimensión de clima laboral, es pertinente en este momento, eso es otra cosa. Hay preguntas que dependiendo del momento en el que se esté en la organización, es mejor no preguntarlas, es mejor no preguntarlas, las dejamos tal vez para otro estudio posterior. Eh, y otro criterio es clara mi pregunta. Es clara mi pregunta, la voy a leer 100 veces y voy a preguntarle a otros colegas para que me digan si es clara. Voy a hacer un plan piloto de evaluación del clima laboral para ver cómo funciona y si los colaboradores, un pequeño grupo de colaboradores, entiende lo mismo que yo estoy queriendo transmitir o no. Y lo otro, si es relevante o mejor no. Me parece una pregunta lindísima, pero no aporta valor. Me parece una pregunta excelente, pero realmente ya sé la respuesta. Ya sé la respuesta, mejor voy a preguntar por otra cosa que desconozco, cuál es la evaluación, ¿de acuerdo? En fin, esos tres criterios siempre les recomiendo tomarlos en cuenta y aplicarlos a cada una de las preguntas que ustedes han seleccionado
para que realmente aprovechen y hagan un buen instrumento que les permita recopilar la mejor información y a la vez tener los mejores resultados. Eh, yo los invito a practicar mucho, a leer mucho, a buscar mucho en la red. Vean, hoy en día hay muchísima cantidad de recursos disponibles. Busquen, tomen las mejores preguntas, esas mejores preguntas, mejórelas, analícelas con colegas, con compañeros de trabajo, para que pueda realmente, ya sea en una entrevista, ya sea en una encuesta, un cuestionario, ya sea en un grupo focal, hacer la mejor de las mejores consultas para que pueda tener un mejor resultado final y lograr el objetivo que siempre va a ser mejorar el clima laboral al final y al cabo. Entonces los esfuerzos que hagamos valen la pena con tal de mejorar ese clima laboral tan importante que va a impactar siempre, siempre el desempeño laboral. Entonces vale la pena hacer un buen estudio para obtener los mejores resultados y elevar ese nivel de clima laboral al máximo.